Daría comenzó a sospechar que su marido le estaba poniendo somníferos en el té. Aquella noche, aprovechando que él se había apartado un momento, lo vertió en el fregadero y fingió quedarse dormida. Sin embargo, lo que ocurrió después la dejó paralizada. Antes de continuar, cuéntenos desde qué país nos está viendo. Que disfrute la historia. Daría se sentía completamente agotada, como un limón exprimido. Hasta hacía poco, su vida le parecía plena y vibrante, pero ahora cada día se había convertido en una lucha contra un cansancio que no lograba vencer. El trabajo que tanto amaba se le antojaba un peso insoportable, los informes financieros, los gráficos, los análisis. Todo se le desdibujaba ante los ojos como si estuviera envuelto en una niebla. Empezó a cometer errores, algo que no era propio de ella, y temía con angustia el momento en que la llamaran a la oficina de su jefe. Las tardes eran aún peores. Apenas cruzaba el umbral de su casa, una ola de apatía la invadía. A duras penas encontraba fuerzas para preparar la cena y, después, cuando Alexei le ofrecía el té, le resultaba imposible rechazarlo. «Bébelo, cariño», le decía él con una sonrisa dulce y afectuosa. «Necesitas descansar, trabajas demasiado». Daría sabía que tenía razón, el descanso era justo lo que necesitaba. Pero, por algún motivo, era después de ese té cuando el sueño la vencía con una intensidad incontrolable. Apenas lograba llegar al dormitorio antes de desplomarse en la cama, sumida en un profundo y pesado sopor. Y lo peor no era solo dormir, la atormentaban sueños extraños, fragmentados, inquietantes. Se despertaba agotada, con la cabeza embotada y la sensación de haber olvidado algo crucial durante la noche. Los síntomas se volvían cada vez más inquietantes. Aparte de la fatiga, su mente parecía envuelta en una bruma, se sentía dispersa, olvidaba cosas simples, dónde había dejado las llaves, qué necesitaba comprar, qué citas tenía al día siguiente. Un día, incluso, se le borró el nombre de un colega con quien había trabajado durante años. Alexei parecía no darse cuenta de su estado, o quizá lo fingía. Seguía mostrándose atento y cariñoso, aunque en su mirada se adivinaba una inquietud que él se esforzaba por ocultar. Se volvió más irritable, saltaba por nimiedades y luego se disculpaba, atribuyéndolo al estrés laboral. Daría trató de hablar con él sobre lo que le ocurría, pero él lo despachaba con un gesto. «No digas tonterías, mi amor», le decía, abrazándola por los hombros. «Solo necesitas descansar. Tómate unas vacaciones, vámonos a algún sitio, desconectemos». Pero Daría sentía que no era solo el cansancio. Algo no iba bien, algo había cambiado y no lograba entender qué. La intuición, que tantas veces la había guiado, esta vez permanecía en silencio, alimentando solo una vaga y creciente inquietud. Una noche, cuando Alexei volvió a ofrecerle el té, Daría sintió un súbito pánico. Miró la taza y un pensamiento la atravesó como un relámpago. ¿Y si realmente le está poniendo algo al té? ¿Y si lo hace para dejarme inconsciente a propósito? La idea era absurda, descabellada. ¿Cómo podría su marido, el hombre con el que había compartido tantos años, hacerle algo así? Y sin embargo, ¿por qué se sentía cada día peor? ¿Por qué su estado se deterioraba sin motivo aparente? Recordó entonces las palabras de Marina, su mejor amiga desde la infancia. Marina era farmacéutica y siempre había sido una fuente de consejos útiles y apoyo práctico para Daría. Unos días antes, cuando Daría le había contado su cansancio y su falta de concentración, Marina había sugerido que quizás se tratara de un efecto secundario de algún medicamento o suplemento. ¿No estarás tomando algo nuevo?, le había preguntado Marina. ¿Alguna vitamina, infusión, lo que sea? ¿Alguna vitamina o infusión de hierbas? Daría recordó el té que cada noche le ofrecía a Alexei. «No, nada en especial», respondió entonces. «Solo el té que me prepara mi esposo». Marina frunció el ceño. «¿Y qué té es ese? ¿Siempre el mismo?». «Sí, té negro común», respondió Daría encogiéndose de hombros. «A veces con limón, otras con miel». «Qué raro», murmuró Marina, pensativa. «Si los síntomas persisten, sería mejor que consultaras al médico y te hicieras unos análisis. Tal vez solo sea falta de vitaminas o algo por el estilo».
En ese momento, Daría no le dio importancia. Pero ahora, atormentada por sus sospechas, las palabras de Marina volvían a su mente. Decidió llamarla y compartir con ella sus temores. «Hola, Marina», dijo Daría intentando sonar lo más tranquila posible. «Necesito tu ayuda». «¿Qué ha pasado?», preguntó Marina, visiblemente preocupada. «¿Cómo te sientes?». Daría le contó sus síntomas, el cansancio inusual, los olvidos y sus crecientes dudas respecto al té. Marina la escuchó con atención y guardó silencio un instante. «Dasha, no quiero asustarte», dijo finalmente. «Pero tus síntomas bien podrían deberse a un somnífero o un sedante. Algunos de esos medicamentos provocan esos efectos secundarios, sobre todo si se consumen durante un tiempo prolongado». «¿Crees que Lyosha podría estar echándome algo en el té?», preguntó Daría, horrorizada. «No lo sé, Dasha», respondió Marina. «Pero en tu lugar trataría de comprobarlo». «¿Cómo?», preguntó Daría, desconcertada. «Por ejemplo, intenta no beber ese té un par de días y fíjate en cómo te sientes», sugirió Marina. «O haz que él crea que lo tomas, derrámalo en secreto o cambia las tazas». Daría agradeció el consejo y colgó. Se sentía confundida y asustada, temía siquiera imaginar que Alexei fuera capaz de algo así. Pero sabía que debía descubrir la verdad. Esa noche, como de costumbre, Alexei preparó el té. Sus movimientos eran suaves, incluso cariñosos, pero ahora Daría percibía en ellos algo fingido. Cada palabra suya, cada mirada, le parecían cuidadosamente calculadas. «Toma, querida», dijo Alexei, alzando la taza con su habitual insistencia. «Debes descansar, te veo agotada por el trabajo». Daría tomó la taza. Olía a manzanilla y a algo más, un aroma apenas perceptible, pero artificial. Recordó lo que había dicho Marina, lo fácil que sería añadir un somnífero al té sin dejar rastro. «Gracias», murmuró, procurando que su voz sonara natural. «Ahora lo bebo». Alexei se acomodó frente a ella, observándola con una extraña expresión, como si aguardara algo con impaciencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Es ahora o nunca», pensó. Se levantó, se acercó a la ventana y, levantando la taza a los labios, fingió beber. Luego, con un movimiento disimulado, vertió el líquido en la maceta del ficus que había en el alféizar. Simuló otro sorbo y dejó la taza sobre la mesa. «Tiene un sabor raro», comentó, frunciendo el ceño. «Aunque tal vez solo sea el cansancio». Alexei se tensó visiblemente. «¿De verdad?», preguntó. «¿No estará demasiado cargado?». «Puede ser», respondió Daría, mientras fingía un bostezo. «Creo que me voy a recostar un rato». Se incorporó y, tambaleándose levemente, se dirigió al dormitorio. Alexei la siguió con la mirada. Ahora claramente inquieto, Daría se tumbó en la cama, cerró los ojos e intentó relajarse. Sabía que él estaba de pie en el umbral, observándola. Al cabo de un rato, lo sintió acercarse y agacharse junto a ella. El calor de su aliento rozó su rostro antes de que él le tocara el hombro. Dasha se estremeció ligeramente cuando él la llamó en voz baja. «Dasha, ¿estás dormida?». Ella no respondió. Se esforzaba por respirar de manera regular y pausada, fingiendo un sueño profundo. Alexei permaneció un momento junto a ella y, al convencerse de que realmente se había quedado dormida, salió de la habitación en silencio. Dasha continuó inmóvil, atenta a cada sonido. Escuchaba cómo Alexei caminaba por el apartamento, cómo abría y cerraba cajones. Después, todo quedó en silencio. Esperó aún algunos minutos para asegurarse de que él estaba ocupado en otra cosa y, con sumo cuidado, entreabrió los ojos. La habitación estaba en penumbra, únicamente la luz de la luna se filtraba a través de las rendijas de las cortinas. Con pasos sigilosos, se levantó de la cama y salió del dormitorio procurando no hacer ruido. Desde la puerta, vio a Alexei sentado frente a su portátil en la sala. La pantalla iluminaba tenuemente su rostro, y él tecleaba con rapidez mientras revisaba documentos. Dasha se quedó petrificada observándolo. Lo vio abrir su correo electrónico, acceder a la banca en línea, copiar archivos en una memoria USB y fotografiar documentos con su teléfono móvil.
Sus movimientos eran seguros y ágiles, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Un frío helado recorrió el cuerpo de Dasha, sus sospechas se confirmaban. Alexei no solo ocultaba algo, sino que la estaba despojando de manera metódica y premeditada. ¿Por qué? ¿Qué planeaba? Se esforzaba por memorizar cada detalle. ¿Qué archivos copiaba? ¿Qué documentos fotografiaba? Lo vio imprimir papeles, guardarlos en una carpeta y esconderla en su maletín. Cuando terminó, cerró el ordenador y echó un vistazo a su alrededor, como asegurándose de que nadie lo había visto. Después, se levantó en silencio y se dirigió al dormitorio. Dasha logró deslizarse de nuevo en la cama y fingir que dormía. Sintió cómo él se acercaba, cómo se inclinaba sobre ella. La acarició el cabello y le rozó la mejilla. «Duerme, duerme, mi amor», susurró. «Todo estará bien». Dasha contuvo un estremecimiento de repulsión. ¿Cómo podía fingir así? ¿Cómo podía decirle esas palabras mientras la traicionaba de ese modo? Permaneció quieta hasta que él regresó al salón. Lo oyó encender el televisor y cambiar de canal varias veces hasta que, finalmente, se quedó dormido en el sofá. A la mañana siguiente, cuando Alexei se marchó al trabajo, lo primero que hizo Dasha fue llamar a Marina. «Necesito tu ayuda», dijo, intentando que su voz sonara serena. Todo era verdad. «Alexei me engaña». Marina la escuchó sin interrumpirla. «¿Qué hizo?», preguntó al terminar el relato. «Accedió a mis cuentas, copió mis documentos. No sé qué pretende, pero es algo serio. Hay que actuar rápido», respondió Marina. «Necesitas un abogado». «Lo sé», dijo Dasha. «Ya llamé a Boris Elevovich. Me pidió que fuera a verlo hoy mismo». «Bien», asintió Marina. «Iré a ayudarte a recoger tus cosas y te llevaré con el abogado». Se reunieron una hora después. Marina llegó con una gran bolsa y varias cajas. «¿Qué es esto?», preguntó Dasha. «Lo imprescindible: ropa, documentos, objetos de valor. Hay que sacar de la casa todo lo que pueda interesarle». En poco tiempo recogieron lo más importante: el pasaporte, el acta de matrimonio, los títulos de propiedad del piso y del coche, las joyas y el dinero que había en casa. «Será mejor que guardes los documentos originales en un lugar seguro», le aconsejó Marina. «Llévalos a mi casa, los meteré en el cajón de seguridad». Dasha aceptó. Sabía que Marina era su único apoyo fiable en aquel momento. Cuando terminaron, sintió un leve alivio. Había hecho cuanto estaba en su mano para protegerse. «Gracias, Marina», dijo ella abrazando a su amiga. «No sé qué habría hecho sin ti. No tienes por qué darme las gracias, siempre estaré a tu lado». «Y ahora vamos al abogado, tienes mucho por resolver», respondió Marina. Durante todo el trayecto hasta el despacho de Boris Elvovich, Daria guardó silencio, absorta en sus pensamientos. Reflexionaba sobre cómo su vida se había puesto patas arriba. Ayer mismo se sentía una esposa feliz y segura de su futuro. Hoy, en cambio, era una mujer traicionada que luchaba por recuperar el control de su destino. Ya en la sala de espera del abogado, Daria intentaba disimular el temblor de sus manos. El despacho, decorado con muebles de madera oscura y repleto de libros de derecho, le transmitía una sensación de refugio en medio del caos que se había apoderado de su existencia. Inspiró hondo, intentando concentrarse en la conversación que estaba por venir. «Daria, pase, por favor», escuchó la voz serena y firme del abogado. Boris Elvovich, con su cabello cano impecablemente peinado y su mirada penetrante, proyectaba la imagen de un hombre capaz de resolver hasta el problema más complejo. Le señaló el sillón frente a su escritorio. «Bien, Daria, ¿pudo revisar los documentos que le preparé?» «Sí, Boris Elvovich, los he leído con atención y estoy lista para actuar», respondió Daria esforzándose por hablar con firmeza, aunque el miedo aún latía en su interior. El abogado asintió. «Perfecto, entonces pasemos a las instrucciones concretas. Lo primero y más urgente, debe bloquear de inmediato todas sus tarjetas bancarias. Aquí están los formularios que he preparado, deberá firmarlos y llevarlos al banco». Le entregó varios papeles que Daria firmó con rapidez, procurando no pensar en que, apenas unos días antes,
jamás habría imaginado que estaría tomando medidas legales contra su propio marido. Lo segundo, continuó el abogado mientras ella terminaba de firmar, es cambiar todas las contraseñas. Las de sus cuentas bancarias, correo electrónico, redes sociales. En definitiva, de todo lo que pudiera estar al alcance de Alexei. Cree contraseñas seguras, imposibles de adivinar. Lo entiendo, respondió Daría, sintiendo cómo crecía en ella una nueva determinación. Sacó su teléfono y abrió la aplicación para gestionar sus claves. En tercer lugar, añadió Boris Elbovich inclinándose ligeramente hacia adelante, dado el intento de solicitar un crédito a su nombre. Debe acudir a la oficina de historial crediticio y denunciar el fraude. Esto ayudará a evitar nuevos intentos de uso indebido de sus datos. Daría escuchaba con suma atención, grabando cada palabra. Poco a poco la invadía una sensación de seguridad, tenía un plan y estaba haciendo todo lo posible por protegerse. Y por último, Daría, dijo el abogado tras una breve pausa, le recomiendo que, al menos por un tiempo, cambie de residencia. Lo ideal sería que se alojara con una amiga o en algún lugar seguro. Ya he hablado con Marina, respondió Daría. Esta misma noche me mudaré a su casa. El abogado asintió con aprobación. Bien, en ese caso, me pondré en contacto con usted en cuanto tenga novedades. Por ahora, siga al pie de la letra estas indicaciones y, sobre todo, trate de mantener la calma. Daría salió del despacho sintiéndose un poco más fuerte que cuando entró. Había hecho lo necesario, bloqueó las tarjetas, cambió las contraseñas, presentó la denuncia por fraude. Ahora solo quedaba esperar. Esa misma noche, ya instalada en casa de Marina, su teléfono sonó. Era Alexei. Daría vaciló antes de contestar. «¿Aló?», dijo con voz insegura. «Dasha, ¿por qué no respondes a mis llamadas?», se escuchó la voz de Alexei, cargada de ansiedad. En la voz de Alexei se percibía una inquietud que rozaba la desesperación. «¿Qué quieres, Lyosha?», preguntó Daría, esforzándose por mantener la calma aunque el corazón le latía con violencia en el pecho. «¿Qué está ocurriendo?». La voz de Alexei se volvía cada vez más alta y alterada. «¿Es que no lo sabes? Alexei, tus artimañas han quedado al descubierto». «Lo sé todo», replicó Daría, procurando que su tono sonara firme y frío. Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso. Finalmente, Alexei habló con un hilo de voz temblorosa. «¿De qué hablas, Dasha? No entiendo nada. No te hagas el inocente. Sé de tus planes, de tu amante, del crédito que intentaste solicitar a mi nombre». «Lo sé todo», contestó Daría, sintiendo cómo la rabia empezaba a apoderarse de ella. «Eso es mentira. ¿Quién te ha dicho semejantes cosas? Dasha, por favor, escúchame. Todo esto debe de ser un malentendido», suplicaba Alexei. «¿Un malentendido? Fotografiaste mis documentos, copiaste mis archivos, me pusiste somnífero en el té. ¿Eso también es un malentendido?», exclamó Daría, dominada por la ira. «Somnífero. Dasha, yo jamás haría nada para hacerte daño. Yo te amo», se justificaba Alexei. «¿Amor? Si de verdad me amaras, no me habrías traicionado de una forma tan vil. Voy a solicitar el divorcio, Alexei, y me encargaré de que pagues por todo lo que has hecho». Dicho esto, Daría colgó el teléfono. Poco después, recibió un correo de Boris Elbovich. En el mensaje se adjuntaba una copia de la correspondencia entre Alexei e Inga, su colega. Los mensajes eran crudos y cínicos. Alexei detallaba a Inga su plan para sacarle dinero a Daría. Tramitar el crédito y escapar juntos al extranjero. Se refería a Daría como una gallina tonta que no sospecha nada. Mientras leía aquellos mensajes, el corazón de Daría se desgarraba entre el dolor y la ira. No podía creer que el hombre al que amaba y en quien había confiado pudiera ser tan ruin y despiadado. En uno de los correos, Inga le recordaba: «No olvides que necesito un coche nuevo y un piso en el centro. Me lo prometiste», a lo que Alexei respondía: «No te preocupes, querida, pronto tendremos todo lo que deseamos. Daría ya casi está en nuestras manos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daría. Le dolía, sentía rabia y vergüenza.
Se reprochaba su ingenuidad, su confianza ciega en las mentiras de Alexei. Marina, al verla en ese estado, se acercó y la abrazó con ternura. «Todo saldrá bien, Dasha. Eres fuerte. Vas a superar esto», susurró. Daria se refugió en el hombro de su amiga y rompió a llorar. Lloró por el dolor, la humillación, la desilusión, el miedo, pero también por la sensación de alivio y esperanza que empezaba a asomarse en su interior. Más tarde, ya más serena, Daria decidió revisar el perfil de Inga en las redes sociales. Lo que vio no hizo sino confirmar sus sospechas. Inga era una mujer atractiva, cuidada hasta el detalle y claramente amante del lujo. En sus fotos posaba con ropa de diseño, bolsos exclusivos y joyas costosas. Era evidente que se trataba de una cazafortunas. Daria sintió asco. No lograba comprender cómo Alexei había podido cambiarla a ella por una mujer tan superficial y codiciosa. Sin embargo, comprendió que Alexei e Inga eran tal para cual, dos seres mentirosos, ambiciosos y sin escrúpulos. Cuando por fin presentó la solicitud de divorcio, fue como arrancarse de encima una red viscosa y asfixiante. Tras la visita a Boris Levovich y aquella noche en que por primera vez se atrevió a enfrentar a Alexei, en su alma se instaló una extraña paz. No era alivio, sino la certeza de que lo peor había quedado atrás. Solo restaba concluir lo que había empezado. Regresó al apartamento para recoger sus últimas pertenencias. Alexei, derrotado y desconcertado, se sentaba en el sofá, con la mirada perdida en un punto fijo. Ya no intentaba justificarse ni suplicaba perdón, en sus ojos solo se percibía la más profunda desesperanza. «Voy a solicitar el divorcio», dijo Daria, esforzándose por mantener la voz firme y serena. Él alzó la cabeza, sorprendido. «Dasha, ¿por qué? Si nosotros», alcanzó a decir, pero ella lo interrumpió con una sonrisa amarga. «Nosotros, Alexei, no existe ningún nosotros. Tú me traicionaste, intentaste envenenarme, robarme, abandonarme. ¿De verdad crees que después de todo eso puede quedar algo de ese nosotros?» Daria vio cómo en los ojos de Alexei se asomaba fugazmente una sombra de miedo. Yo no quise. Todo se salió de control». «¿Se salió de control?», repitió Daria, sintiendo cómo una ola de ira le llenaba el pecho. «Lo planeaste todo al detalle, Alexei. Me mentiste cada día, me mirabas a los ojos y me engañabas. No fue algo que simplemente sucedió. Fue tu decisión». Se dio la vuelta para ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. Le dolía mucho, pero no iba a permitirle ver su fragilidad. «Me voy, y no quiero volver a verte nunca más». Recogió sus cosas en una gran maleta, procurando no tocar aquellos objetos que alguna vez le habían sido tan queridos y cercanos. Cada uno de ellos le recordaba la mentira, el engaño. Alexei no intentó detenerla, permaneció sentado, mirándola marcharse como un perro apaleado. Cuando Daria cruzó la puerta del apartamento, sintió cómo se deshacía el peso enorme que llevaba sobre los hombros. Respiró hondo el aire fresco y sonrió. La incertidumbre se extendía ante ella, pero era su incertidumbre, su vida, y no volvería a permitir que nadie la manejara. Daria se instaló en el pequeño pero acogedor piso de Marina. Allí, en el refugio de su amiga, encontró el calor y el cuidado que tanto necesitaba. Marina la rodeó de afecto, ayudándola a apartar las ideas sombrías. Pasaron varios meses. Daria trabajaba mucho, pero también se dedicaba tiempo, viajaba, hacía deporte, se reunía con amigos. Alexei ya no ocupaba sus pensamientos, era solo un recuerdo desagradable, una mancha oscura del pasado. Un día, por casualidad, lo vio en la calle. Lucía demacrado, envejecido y solo. Daria pasó de largo sin saludar. Alexei la siguió con la mirada, en la que se reflejaban la nostalgia y el arrepentimiento. Ella no se volvió, caminaba decidida hacia su nuevo futuro.